Buenas tardes, gracias por continuar. Ahora vamos a presentar el quinto bloque de las videoponencias del semillero de investigación del cuarto Congreso Internacional de Educación en Enfermería, Empoderamiento Latinoamericano en la Gestión Integral del Cuidado, presentado por los organizadores, la Red Latinoamericana de Educación en Enfermería, RELEDEN, la Red de Investigación RELEDEN con registro en la CENESIC de Ecuador, la Universidad Doctor Andrés Bello de El Salvador y la Facultad de Enfermería de la misma universidad con sede presencial en El Salvador. Les recordamos que este congreso ha sido en modalidad híbrida y por eso ahora tenemos esta parte virtual para que ustedes conozcan los nuevos avances en investigaciones de la educación en enfermería. A continuación presenta Liliana. Te doy la palabra, Lili. Bueno, sí, vamos a presentar un trabajo de Argentina también. Iniciamos este bloque con un trabajo de Argentina denominado Estilo de vida en enfermeros de un hospital nivel 3 de Misiones, República Argentina. En este caso, el ponente es Fernando Noel Gutiérrez Caballero. Gracias, Lili. Bueno, la siguiente ponencia de este bloque es Educación desde la interculturalidad en la formación de jóvenes. Es presentada por Edwin Fabián Ramos Bolaños de Colombia. Perdón, no presenté completo el nombre. Discúlpeme, Edwin. Se llama Educación desde la interculturalidad en la formación de jóvenes universitarios de los programas de salud. Precisamente el joven Edwin es un también miembro recién activo de la Red Latinoamericana de Educación en Enfermería. Bueno, continúa Liliana. Buenísimo. Continuamos entonces con la siguiente ponencia denominada Adaptación y validación de la matriz de registro enfermero SCAPIE, Nanda, NIC y NOC. En este caso tenemos dos ponentes, Braulio Fernando Álvarez Loja y Edison Gustavo Moyano Brito del país de Ecuador. Bueno, continuamos con la ponencia titulada La bioética en la formación de enfermería, un camino hacia una práctica ética y humanizada. Esta ponencia es presentada también por otro miembro de la red que ha dado sus inicios este año y ha aportado mucho, que es Solange Joana Ríos de Argentina. Y seguimos con la siguiente ponencia, fortalecimiento de la atención a la familia y comunidad desde el accionar de enfermería, presentada por Diana Marisela Bueleduma del país de Ecuador. Y para terminar este bloque, tenemos una ponencia de Paraguay. Se titula Estrategias didácticas para el logro del aprendizaje en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, presentada por Amílcar Aguinagalde Aquino. Bueno, les agradecemos su atención en este bloque y los dejamos disfrutar de las videoponencias. Hola, es un placer para mí poderlos acompañar en este Congreso Internacional de Educación en Enfermería. Mi nombre es Fernando Noel Gutiérrez Caballero y estoy trabajando como educador en una institución de enfermería ubicada en la provincia de Misiones, al norte de la República Argentina. El instituto se llama Instituto Superior Adventista de Misiones y la provincia de Misiones se encuentra bien al norte, entre Paraguay y Brasil, es donde está ubicada las cataratas del Iguazú para que les quede más fácil ubicarse. Mi compañera de equipo es la magíster Liliana Kojarski. Ella actualmente se encuentra como directora del Departamento de Investigación y de Docencia del Hospital Nivel 3, Fernando Alegre, de la ciudad de Leandro Ñalem. Y la foto que seleccionamos de Liliana justamente muestra una realidad que ella tuvo que enfrentar hace unos años atrás cuando se detectó que tenía cáncer. El proceso de la enfermedad, todo lo que tuvo que vivir, la llevó a reflexionar sobre su estilo de vida y a reconocer de que tenía hábitos que debía modificar. Entre esos hábitos estaba el de descanso, el de cambiar algunos hábitos de alimentación, también tuvo que cambiar la forma en que enfrentaba los problemas del día a día. Y actualmente ella, trabajando en el Departamento de Docencia e Investigación,
Teníamos la posibilidad de conectarnos mucho y ella quería saber cómo andaba el estilo de vida del personal de enfermería de la institución, cómo estaba el estilo de vida de sus colegas. Y quería determinar cuáles eran las dimensiones del estilo de vida que tenía un mejor resultado y cuáles eran los que teníamos que trabajar porque no andábamos bien, cuáles eran los aspectos más débiles del estilo de vida de los enfermeros de la institución. En lo personal conocí a Liliana porque los estudiantes del ISAM hacen sus prácticas justamente en el hospital donde trabaja Liliana y compartíamos nuestras inquietudes con el estilo de vida. En lo personal no había una enfermedad que me haya motivado a investigar este tema. Desde pequeño mi familia siempre me enseñó la importancia de estar activo, de tener vínculos sociales, de invertir en lo que es las actividades espirituales, de no comer entre horas, de disminuir el consumo de carne, de consumir abundantes frutas y verduras, de no comer entre horas. Pero hace unos 20 años atrás llegó a mi mano esta investigación en la revista National Geographic que se llama En busca de la eterna juventud, y al leer ese artículo me di cuenta que esto de la longevidad de verdad es un aspecto a trabajar y que es científico y que hay mucho que podemos aprender. En esta investigación el autor analiza el estilo de vida de 3 pueblos: los habitantes de Cerdeña, los habitantes de Okinawa y los miembros de la Iglesia Adventista, principalmente de la localidad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Y descubre que estos pueblos tienen algunas características, algunos hábitos, algunas conductas de salud que les permiten vivir muchos años disfrutando de la vida, con mucha salud, con muchas ganas de vivir. ¿Qué es lo que tenían en común? Que no fumaban, que daban prioridad a la familia y que invertían en los vínculos sociales, que se mantenían activos aunque iban pasando los años, que consumían abundantes frutas y verduras y granos enteros, granos integrales. Podemos conocer mucho más de lo que descubrió este autor, ya que él publicó libros, hay artículos en revistas y hasta hay documentales en Netflix y en YouTube pueden encontrar mucha información. El instrumento que seleccionamos para nuestra investigación se llama Fantástico. Es un instrumento diseñado y elaborado en Estados Unidos que ya ha sido traducido al español y se ha utilizado en variedad de investigaciones en Sudamérica. Las dimensiones que trabaja este instrumento son la familia y amigos, la asociatividad y actividad física, la nutrición, el tabaco, el alcohol y otras drogas, los sueños y estrés, el trabajo y tipo de personalidad, la introspección, el control de la salud y conductas de salud y otras conductas. Si prestamos atención, justamente la sigla Fantástico da pie al título y a las dimensiones que vamos a estar trabajando en este instrumento. ¿Cómo hicimos la selección de la muestra? La institución tiene 100 enfermeros que trabajan por medio de turnos rotativos. Eso significa que una vez le toca trabajar de mañana, al otro día le toca trabajar de noche, al otro día le toca trabajar de tarde y así van rotando todo el tiempo. Seleccionamos 2 días donde a todos los enfermeros que en ese momento se encontraban trabajando se les entregó el instrumento impreso en papel y durante el turno de trabajo ellos lo completaron. Nosotros recogimos esas investigaciones y la tabulamos por medio de porcentajes. ¿Ustedes quieren saber qué resultado nos dio? ¿Cómo era el estilo de vida del personal de enfermería de la institución? Ahí podemos ver en color azul que hay un 11% del personal que tiene un estilo de vida fantástico. El instrumento determina que estas personas son las que se preocupan en tener conductas salutogénicas. En color verde, un 28% tenía un estilo de vida bueno y un 17% tenía un estilo de vida adecuado. Lo que nos preocupó es el dato de que hay un 42%, que equivale a 22 enfermeros, que no están teniendo un estilo de vida adecuado. El resultado, según el test, era algo bajo.
y un 2% que estaba en zona de peligro. Y queríamos saber, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las dimensiones donde andábamos bien y cuáles debíamos mejorar? Las dimensiones que obtuvieron mejor puntajes han sido la de no consumo de alcohol, la de familias, amigos y la del no consumo de tabaco. ¿Y cuáles han sido las dimensiones donde los resultados han sido peores, donde debemos trabajar para mejorar nuestro estilo de vida? En actividad física, en el tipo de personalidad, en el sueño de estrés y en el tema de la nutrición. Ahora nosotros, al terminar esto, ¿qué hicimos? En primer lugar, seguimos trabajando y profundizando porque nos interesa conocer si es que los enfermeros no conocen cómo cuidarse, no conocen qué estilo de vida deben tener, o si el problema es que no saben cómo incorporar esos buenos hábitos a su vida y que lo que le está faltando son las herramientas para aplicar el estilo de vida salutogénico. O si en verdad el problema es que no es una prioridad para ellos el estilo de vida sano. Por otro lado, como institución, ya se está trabajando en la capacitación dentro de las jornadas educativas que se le brinda al personal para reforzar sus conocimientos, ir actualizando. Se está informando y trabajando sobre el tema estilo de vida, donde se trabajan contenidos teóricos, qué hay que hacer, pero también metodológico, cómo incorporar esos hábitos sanos en la vida, cómo tomar decisiones correctas, cómo priorizar la salud como un constructo que nos ayuda a ser más útiles, productivos y más involucrados en la sociedad. Del material bibliográfico que estamos trabajando, quiero recalcar el libro del doctor César Gálvez, que se llama Poder para Cambiar, que propone un sistema de 7 pasos para que nos sea más fácil incorporar esos hábitos en el día a día, como personas que ya trabajamos, que tenemos otras ocupaciones y que necesitamos priorizar lo que es nuestro estilo de vida para poder ser personas involucradas en la sociedad, personas activas, personas felices. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir con ustedes. Bendiciones. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Edwin Fabián Ramos Bolaños, soy estudiante del pregrado de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño, Colombia. El día de hoy traigo la ponencia denominada Educación desde la interculturalidad en la formación de jóvenes universitarios de los programas de salud, cuyos autores quienes también conforman esta investigación se encuentran Nifa Rosa Mejía Flores y Jesús Steven Zúñiga Meneses. El objetivo de esta investigación radica en poder reflexionar sobre la integración de la cultura, la lengua y las tradiciones indígenas en los planes de estudio de los programas de pregrado en salud. Para dar continuidad a este proceso, es importante tener en cuenta unos conceptos que nos permitirán tener una perspectiva más clara sobre este objetivo planteado. Donde primer término encontramos lo que es la educación superior. La educación superior es definida por algunos autores como aquel proceso de pensamiento crítico y reflexivo y analítico donde la persona o estudiante escoge una línea universitaria, ya sea por la rama de la salud, la rama del derecho, la rama de la ingeniería, para poder plantear soluciones a fenómenos que se estén presentando en la contemporaneidad. Pero para llegar a ese proceso universitario, también es importante mencionarlo que se debe pasar por ciertos aspectos o actividades, que en este caso son la básica media y la básica primaria, que son los entornos educativos que se dan como primera instancia, o los colegios conocidos comúnmente. Entonces, en esto básicamente el estudiante o la persona podrá desarrollar ciertas actividades y destrezas donde empezarán a tener una postura más reflexiva, porque verán matemáticas como filosofía, química, ingeniería, matemáticas, entre otras, para poder tener bases sólidas para enfrentar los fenómenos que se van a presentar. A mano derecha, ustedes pueden observar cómo la cultura está aislada sobre estos procesos. Es importante tener en cuenta que esta va a influir directamente en el comportamiento dependiendo al país que se esté dando. ¿Por qué se menciona? Porque en países como Colombia, Bolivia, Ecuador, México, existen muchos territorios o comunidades indígenas. Entonces,
donde esas entidades territoriales permiten que la cultura fluctúe directamente con su educación, permitiendo que desarrollen tipo de colegios donde en sus planes o mallas curriculares se incluya dentro de la materia el proceso cultural para hacer una adaptación y un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta la perspectiva y el entorno donde se está dando. Pero por esto, ella influye directamente, es percibida negativamente desde la educación superior, porque se hegemoniza debido a diferentes patrones patriarcales y capitalistas, donde no permiten que en ese plan o esa malla curricular esté influida directamente. Entonces, la idea es poder que todo esto permita hacer una integración sólida para que estos planes de educación superior puedan ser también integrales frente a ese tipo de población. Continuando con ello, pues vamos a hablar sobre los planes educativos, como lo estábamos mencionando. Sabíamos que esos planes educativos son aquellas estructuras que pretenden dar hacia una carrera o una profesión en específico. Y dentro de esos planes va a incluir muchos comportamientos que están arraigados a través de historias, de evidencia científica y de análisis que se ha dado científicamente. Entonces, algunos de los principales problemas que enfrentan los planes educativos en algunos países es que no son integrales porque no permiten que los patrones socioculturales influyen directamente dentro de ellos. Entonces, por eso tenemos a mano derecha, primero vemos que el capitalismo y la hegemonía es uno de los principales problemas, ya que a veces solamente la evidencia científica no es suficiente, sino que también es importante tener en cuenta aspectos holísticos que permitan ver un trasfondo sobre la realidad de lo que se está presentando y junto con ello poder hacer una integración sólida de esos planes. La cosmovisión, que pues es definida en algunos aspectos como aquellas prácticas, creencias o listicidades que pretende una persona que provenga de una comunidad en específico. En este caso que estamos hablando de culturas, no es bien percibida o no es muy bien tratada dentro de estos planes. Entonces, por esta parte se hegemoniza este proceso. Y tenemos lo que son los modelos pedagógicos que influyen dependiendo. Pero estos modelos pedagógicos a veces pues son estructuralmente pasivos y solamente solidifican a la educación que viene de zonas urbanas donde desarrollan ese tipo de habilidades, pero no tienen en cuenta los patrones o los comportamientos de las personas que vienen de zonas rurales. Entonces, o en su caso de cabildos. Entonces, aquí es importante preguntarnos y mirar cómo estos planes educativos o estas mallas curriculares se están fortaleciendo, donde es importante saber que un entorno universitario, una carrera, tiene que permitir hacer una educación o hablar estrechamente con las personas que vengan para mirar cuáles son esas brechas y esas barreras que se están presentando y cómo podrían influir de pronto su comportamiento hacia los planes educativos y mirar cómo se pueden mejorar. Un ejemplo claro de ellos es el lenguaje. Por ejemplo, si una persona viene de una comunidad indígena y que venga con su lengua materna directamente, pues va a tener de pronto algún tipo de dificultad para poder eh, comunicarse directamente en los entornos universitarios. Entonces la pregunta es, ¿de pronto la universidad puede permitir que haya un comunicador o que pueda permitir que los docentes estén capacitados o capacitar en estos temas para poder hacer una redirección y poder hacer un apoyo que sea sostenible para el entorno educativo? La idea es que permita integrar esas prácticas también dentro de sus planes para poder fortalecer todas estas actividades. Entonces, todo eso lo que estábamos hablando lo podemos definir en este diagrama que podemos observar. Hablamos de cultura, cosmovisión, educación y atención integral dentro de estos planes educativos. Entonces, cuando hablamos de esa cultura, hablamos de esos patrimonios y prácticas. Entonces, la idea es que no hegemonicemos solamente por el capitalismo o la historia de donde viene directamente este plan o esta malla curricular por ser, por ser de historia, sino que también permitamos que ésta sea abierta a que de pronto la cultura influya dentro de estos patrones, mirar cómo ellos perciben de pronto la salud, la farmacología, y poder mirar cómo se pueden incluir en los planes de estudio teniendo en cuenta la evidencia científica. También tenemos lo que son la cosmovisión. La cosmovisión, pues, son esas creencias, esa naturaleza de donde proviene, y es importante saber cómo se puede hacer una sostenibilidad y una integración más sólida, donde nos pasamos a lo que es la atención integral.
Entonces, estos van a actuar directamente porque la idea es que todos estos procesos nos permita que los planes de estudio sean más adaptables para toda esta población, sin tener que dejar esa parte científica, sino que la idea es poder impulsarla y poder hacer investigaciones más eficientes sobre lo que están proponiendo, lo que nos conlleva a lo que es la educación. Entonces, todo esto, la educación básicamente, su objetivo es permitir aprender sobre lo que se está dando, sobre lo que se está mirando. Entonces, toda esa educación va a enriquecer el proceso y las mallas curriculares para poder comprender qué se está dando. Es importante mencionar la metodología por la cual se desarrolló este estudio, la que se ha comprendido. Fue un enfoque cualitativo de tipo analítica con un diseño de estudios de revisión teórica. Donde esta encontramos que los criterios de búsqueda, básicamente el primero fue que los artículos no fueran menores a 10 años y se utilizaron palabras claves que están encontradas en los DECs como estudiante, cultura, educación y universidades, donde cada una fue separada con un operador booleano que fue antes. Y el paradigma que principalmente se quería buscar era en educación en salud. La base de datos que se pudieron encontrar estos artículos fue como PubMed, Scopus y Springer Link, y un metabuscador que nos permitió obtener la información de esos artículos fue como Google Scholar, donde pudimos observar que estaba artículos de Workers Kluger o Science Journals y ese cielo. ¿Cuáles fueron los resultados que pudimos obtener sobre todo este proceso investigativo? El primero fue que algunos autores afirman que los elementos de enseñanza están tremendamente occidentalizados, lo que hace que los conocimientos latinoamericanos queden invisibilizados con poco reconocimiento y apropiación de diversidad cultural y ética, donde lo que estábamos hablando anteriormente, que es importante abrir ese camino para que las personas puedan integrar sus conceptos con los entornos universitarios y con las mallas curriculares para poder mirar y analizar sobre estos patrones que están fluctuando directamente entre sí, porque sí se están dando entre tanto estudiantes como universidades y mallas curriculares que permiten dar pues todo ese proceso de conocimiento y la enseñanza. También es importante saber que el involucramiento de la educación y la sociedad surge necesariamente de la transformación de la academia. Entonces es importante que toda la academia permita, como ya lo decíamos, hablar sobre estos procesos. Entonces, todos esos artículos que encontramos, pudimos hablar que habían 5 aspectos importantes que se mencionaban, perdón, 6 aspectos, que es enseñanza occidental, que básicamente toda la educación que hemos percibido ha sido en torno occidental. Entonces, a veces dejamos de lo occidental de lo cultural y no es solamente hegemonizar este proceso, porque pues ha sido efectivo y beneficioso para diferentes temáticas y fenómenos que se han presentado para dar solución, pero sí es importante hacer integral frente a estos procesos para poder enriquecer más los planes educativos. Tenemos también artículos que mencionaban sobre la dominación social, donde a veces entornos universitarios no permitían que dentro de sus mallas curriculares hubiera una apropiación cultural o una integración sobre estos aspectos debido a que la falta de evidencia científica pues no era demostrada. Y justamente ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos que si no es porque esté demostrada, no es porque no lo haya, simplemente porque no se ha dado el paso, la iniciativa a poder investigar y sostener como un fundamento teórico o científico hacia estos aspectos. Tenemos otro, que es la transformación que lo estábamos mencionando, que es importante dar el primer paso, generalmente aún la que es la conversación o escuchar activamente a los estudiantes que provienen de estas comunidades para mirar cómo puede ser mm, una apropiación educativa que sea para ellos significativa en su entorno universitario a través de estas mallas curriculares y mirar cómo le podemos dar cómo se le puede dar una solución para disminuir estas brechas que se les están dando hacia ellos. La hegemonía. Es importante que muchos artículos expresan que esta debe ser totalmente derrumbada dentro de estos procesos. No se debe permitir que este aspecto de la cultura sea sesgado en los entornos universitarios. Es importante tener en cuenta que debe ser integrado. Y el lenguaje, como lo estábamos mencionando, que pueden de pronto, si la universidad totalmente no conoce la lengua materna, y en este caso quizá digamos de una comunidad indígena en específico, sí por lo menos tener mm,
personas capacitadas que permiten hacer una apropiación de estos conceptos o una traducción y aprender de ellos y mirar cómo se puede dar una educación que sea más significativa entre ambas partes para que por lo menos mitigue tanto el impacto que va a traer esa persona con su lengua materna y en el entorno universitario. Entonces, la idea es buscar un punto medio donde el estudiante no tenga que dejar ni su lengua materna ni su identidad cultural y tampoco deje todo su conocimiento, sí, culturalmente. La idea es que podamos buscar un punto medio donde a esta persona se le pueda dar soluciones en torno a los planes universitarios. En conclusión, pudimos encontrar que los enfoques de investigación desde la interculturalidad en las comunidades académicas denotan una mayor aproximación de las vivencias de los individuos universitarios, optimizando las experiencias y vivencias de los mismos, además de analizar acciones innovadoras, como por ejemplo el modelo de sistema ecológico indigenista, que demuestra una mayor comprensión del contexto de la cultura, la salud mental y el bienestar del indígena universitario a través de relaciones que aumentan la confianza del individuo. Entonces, como lo estábamos hablando, diferentes tipos de modelos, como es lo que es el sistema ecológico indigenista, permite ver una apropiación sobre este concepto, donde miramos una integración propia de a través de lo que es científicamente comprobable para que influya directamente en el comportamiento de los planes de estudio y se puede mostrar. Entonces, la idea es, y la idea de todo esto es poder escuchar activamente y mirar el entorno donde se encuentra la universidad para poder desarrollar lo que son las actividades propias de estos sistemas. Entonces, es la invitación a que las universidades puedan escuchar activamente y mirar a sus estudiantes sobre todos estos procesos para poder hacer una adaptación, una integración más sólida a lo que son las mallas curriculares y beneficiar a las poblaciones en específico. Muchas gracias, agradezco por escuchar. Buenas tardes. Muchas gracias a Redelen o Releden por darnos la oportunidad de un espacio para nosotros presentar una investigación que hemos hecho en conjunto con docentes de la Universidad Católica de Cuenca. Mi nombre es Gustavo Moyano, tengo un doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Zulia. Reciban un cordial saludo. Braulio Fernando Álvarez Loja, a las órdenes. Soy licenciado en Enfermería, magíster en Gestión del Cuidado y docente de la Universidad Católica de Cuenca. En esta ocasión compartiremos los resultados del estudio denominado Adaptación y Validación de la Matriz de Registro Enfermero, SOAPIE, NANDA, NIC y NOC. El objetivo de este estudio se centra en la validación de la matriz de registro enfermero, SOAPIE, NANDA, NIC, NOC, como evidencia en la gestión del cuidado. Como ustedes saben, el reporte de enfermería fue señalado por Florence Nightingale en el siglo XIX como una forma legal de recopilar información para evaluar el historial de salud de un paciente o una población. Sin embargo, en la actualidad, los errores o inconsistencias en su elaboración están entre el 35 y el 80%. A nivel del Ecuador, varios estudios demuestran estudios o semejanzas. Por ejemplo, en el manejo del SOAPIE en los reportes de enfermería, calidad de las notas de enfermería, de 220 participantes, el 100% de estos resultaron no eficientes. En cuanto a la percepción de las enfermeras sobre el uso de registros para garantizar la continuidad del cuidado, el 67% a veces no realizan el registro de enfermería según el método SOAPIE y solo el 52% presentan un nivel regular en la calidad en su elaboración. La metodología que utilizamos es un estudio netamente cuantitativo, de nivel descriptivo. Nosotros utilizamos una población basada en 50 profesionales enfermeros del área de terapia intensiva de un hospital ubicado aquí en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Se aplicó un instrumento elaborado por nosotros que combina el SOAPIE con la taxonomía NANDA y cuya llenado de formulario dura más de 5 minutos. Para poder nosotros validar este instrumento, utilizamos una validación por expertos, docentes de la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, de Perú. Y posteriormente se realizó la validación interna mediante lo que es un estadístico de Hunter de Richardson, y además se hizo un análisis factorial para poder observar esa variación. Como ustedes saben, la Asociación de Enfermeras Americanas presentó ya desde hace mucho tiempo lo que conlleva el reglamento en la elaboración del registro de enfermería, de lo cual sobresale el registro en la metodología SOAPIE. Y por otro lado tenemos la matriz para elaborar un plan de cuidados de enfermería. Lo que se pretende entonces con la unificación de estas dos matrices
es tener a disposición un documento universal aplicable en cualquier ámbito de la salud con el fin de dejar evidencia de lo actuado en un paciente por parte del profesional de enfermería. Por consiguiente, lo que se trae a disposición es el registro enfermero basado en los 5 componentes de la metodología SOAPIE, como son los datos subjetivos que nacen de la valoración de enfermería, los datos objetivos que se obtienen del análisis o examen físico aunado a la entrevista de enfermería en conjunto con los exámenes de laboratorio e incluso el análisis de la historia clínica. A continuación tenemos el diagnóstico enfermero que se centra en la taxonomía NANDA por ser un lenguaje enfermero estandarizado. A continuación, la planificación. En el punto de la planificación es en donde nosotros fortalecemos con esta vinculación, ya que nos permite adaptar los indicadores a la realidad clínica del paciente y ello pueden ser medidos de acuerdo a su grado de variabilidad en la escala Likert, que va desde sin compromiso a grave compromiso. Esto en la puntuación diana valorada al inicio o primer contacto que tiene el profesional de enfermería y tras ejecutar los cuidados propios de enfermería, vamos a la parte de evaluación. Con lo cual, las intervenciones que se redactarán en este documento son aquellas que se ejecutaron en el paciente, aquellas que hicimos en el paciente y a la vez que nos permite dejar evidencia de lo actuado. Finalmente, tenemos el parámetro de evaluación en donde se redacta a manera de evolución desde el momento inicial que tuvimos contacto con el paciente, qué es lo que hicimos con el paciente y finalmente cómo dejamos al finalizar el turno. Todo esto valorado según la puntuación diana de los mismos indicadores o marcadores clínicos de la patología estudiada. Dentro de los resultados, nosotros vimos coherente hacer una tabla de resumen de los comentarios o la validez que fue evaluado por los pares revisores o expertos, en donde ellos evaluaron lo que es la comprensión del instrumento, la claridad de cada uno de los componentes, la precisión, sobre todo la pertinencia y la relevancia que tenía cada uno de los componentes, tanto sea para los datos subjetivos, datos objetivos, lo que es el diagnóstico enfermero, la planificación, la intervención y la evaluación. Más o menos se tomó una evaluación sobre 5, se utilizaron ciertos estadísticos como el promedio, como la mediana y el porcentaje de valores entre 4 y 5 que nos dio cada uno de nuestros expertos. La mayor parte de un valor de la media, cada uno de los componentes estuvo entre 4.6 y 5, la mediana estuvo entre 4.7 y 5 y entre el 80 al 100% la mayor parte de los comentarios que obtuvimos de esos expertos es entre 4 y 5. Para los expertos, nos hicieron comentarios que realmente es un instrumento bastante comprensivo, bastante claro y que es netamente aplicable. Dentro de la consistencia interna se evaluaron a 50 enfermeros a los cuales vimos la concordancia, es decir, que ese instrumento que evaluaron los 50 enfermeros tengan los mismos resultados. ¿Sí? Entonces, básicamente, en el primer indicador, el 90%, 45 enfermeros lograron los mismos resultados y varió esto, ¿no? Desde un 43% hasta un 50%, entre un 92% hasta un 100% en cuanto a concordancia, es decir, dieron los mismos resultados. Este instrumento, a pesar de que fue medido por diferentes enfermeros, está midiendo igual. Entonces, tiene una muy buena concordancia. Adicionalmente, en el punto de planificación y en la escala de Likert, se tomaron valores de la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación, obteniendo resultados bastante buenos en cuanto a lo que es la desviación estándar, y tenemos un coeficiente de variación entre 11.64 y 12.37. Yo entendería que ese coeficiente de variación sale un poquito elevado debido a la cantidad de la muestra, ¿no? Son 50 personas, por lo tanto, tuvo un valor medio bajo, pero medio alto ese coeficiente de variación. En verdad, este estudio es un estudio pionero. Realmente no hemos encontrado estudios similares que han fusionado estos dos indicadores. Sin embargo, varios autores utilizan este instrumento SOAPIE, tanto como Musavi en Irak utiliza o mide el efecto que tiene este SOAPIE en enfermeras en la calidad de información que documenta. Es así que se hace un estudio en 60 profesionales, hace un estudio de casos y controles y obtienen un alfa de Cronbach de 0.87 y evidencian que el SOAPIE aplicado promueve una alta calidad en la documentación. Y en nuestro estudio igual coincide con estos autores
que se promueve a esta calidad de documentación. Asimismo, Thomas Harding, en Nueva Zelanda, también hace una investigación sobre la promoción y promoción del uso de este SOAPIE, ¿no? A pesar de que no hace esa fusión con las taxonomías, pero sin embargo, nos dice como resultado que este SOAPIE favorece de manera completa y precisa los resultados o lo que han ejecutado los profesionales de enfermería. Y por último, Morales Aguilar hace una validación de un formato para documentar todo este proceso enfermero como lenguaje Nanda Nikinok. Y se obtiene una pertinencia bastante alta, es decir, anotaciones precisas y que constituyen y llegan a la conclusión que es una herramienta muy importante incluso para lo que es la parte jurídica. En base a lo expuesto, las conclusiones que refleja el estudio mencionan, al ser un instrumento validado, incorporando los problemas en salud, el diagnóstico enfermero, cuidados ejecutados y evaluación, según los indicadores clínicos propios de nuestro paciente, nos permiten tener un documento real de la evolución del paciente y dejar constancia de lo actuado como profesional de enfermería. Además, la implementación en diferentes contextos clínicos, al ser diseñado para estandarizar y mejorar la calidad del cuidado de enfermería, nos permite como profesionales tener un proceso de retroalimentación claro y conciso en qué es lo que debemos mejorar. Además, la eficacia y ser preciso al estar orientado al bienestar integral del paciente por ser un documento elaborado y para trabajar por profesionales de enfermería. Finalmente, puede ser aplicado en la práctica clínica por su alta fiabilidad y validez demostrada. En cuanto a las recomendaciones, se pueden mencionar que se debe realizar auditorías periódicas para asegurar que la utilización de la matriz del registro enfermero SOAPIE, en conjunto con la taxonomía NANDA, NIC y NOC, se mantengan alineados a los estándares de calidad establecidos. Por otro lado, se debe aplicar recomendaciones derivadas del proyecto en las prácticas clínicas y revisar periódicamente la efectividad de los cambios implementados. ¿Esto en base a qué? A evaluar el impacto de las intervenciones educativas y la implementación de mejoras en la calidad de los registros clínicos a lo largo del tiempo. Y finalmente, para dejar constancia estadística, se debe utilizar pruebas como el índice de capa para evaluar la consistencia interobservador en la aplicación del registro enfermero unificado o vinculado entre la matriz y metodología SOAPIE en conjunto con la taxonomía NANDA, NIC y NOC. Muchas gracias por permitir la participación en el cuarto Congreso Internacional de Educación en Enfermería y Empoderamiento Latinoamericano en la Gestión Integral del Cuidado. Voy a presentar el siguiente tema, la bioética en la formación de enfermería, un camino hacia la práctica ética y humanizada. Mi nombre es Solange Joana Ríos, soy de Argentina, soy licenciada en enfermería y docente de la Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias de la Salud. El objetivo de esta investigación es el siguiente: describir la reflexión de los estudiantes de enfermería sobre la importancia de aplicación de la bioética. Cátedra Bioética en Enfermería 2, cuarto año de la carrera de la licenciatura en Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Salta, Salta Capital, año 2023. Los nuevos escenarios en el campo de la salud se ven atravesados por distintos valores con diferentes prioridades. El contexto globalizado, la práctica social diversa y el constante avance tecnológico científico en el campo de la salud ha traído desafíos, tanto en la educación, a fin de que podamos brindar mejores cuidados como profesionales de la salud. Los planes educativos se ven en la necesidad de aceptar estos desafíos y brindar herramientas de vida para que futuros profesionales estén preparados al momento de ejercer la profesión. Integrar la bioética en la formación del profesional enfermero es una necesidad, dado que implica brindar a los estudiantes futuros profesionales herramientas imprescindibles para tener otra mirada, una visión más holística de todo el proceso complejo de atención de salud, buscando el bienestar del individuo. Diversas investigaciones científicas se han preguntado en sentido la importancia y la reflexión sobre la bioética en los estudiantes de enfermería. En sus conclusiones reconocen que existe una necesidad en cuanto al sistema de contratación de los docentes, la capacitación en estas áreas, la expresión, los módulos asignados a fin de que se puedan profundizar los contenidos de bioética. El nuevo plan de estudio, Plan 2019 de la Licenciatura de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Salta, introduce la materia de bioética en Enfermería 1, en el primer ciclo, donde el título que obtiene es enfermero universitario, y bioética en Enfermería 2, segundo ciclo, donde se tiene el título de licenciado en enfermería. Esta modificación se pensó con el fin de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los enfermeros universitarios que no continúan con el segundo ciclo y puedan recibirse como enfermeros. A su vez, los estudiantes de la licenciatura puedan profundizar los contenidos de bioética en enfermería 2 e introduciendo nuevos desafíos como la ética en investigación y comités de investigación. El estudio fue cualitativo de enfoque fenomenológico. Se incluyó a los estudiantes de bioética en enfermería 2, materia de segundo cuatrimestre, cuarto año de la licenciatura en enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Salta. De la población N82 participaron estudiantes que alcanzaron la condición de presentación de trabajo final, un N total a 67. Se seleccionó un enfoque que permita el análisis y la comprensión de las experiencias vividas y de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable y permite la explicación de la naturaleza de las cosas. El instrumento para la recolección de datos fue análisis de documentos 10 en total. Los documentos utilizados fueron los trabajos finales elaborados por los estudiantes. Los mismos fueron grupales, 6 y 7 estudiantes por grupo, que tenían como título Mi recorrido en la asignatura de bioética en enfermería 2, cuya presentación fue posterior a aprobar el segundo parcial o recuperatorio de la materia. En cuanto a los resultados, la importancia de la bioética en enfermería como metacategoría obtuvo la siguiente categoría. Nuestro objetivo de estudio es el cuidado humano. Garantiza el cuidado humanizado. Avance tecnológico y científico. Permite tomar las decisiones correctas. Enriquece la atención de enfermería. Garantiza el cumplimiento legal y normativo. Esta investigación concuerda con el estudio de Thompson, año 2020. Las categorías coinciden con los resultados de la investigación. A su vez, podemos ver que la enfermería tiene por objeto de estudio el cuidado humano, que es lo que reflejaron lo que los estudiantes respondieron en este trabajo. La bioética, a su vez, representa un marco ético sobre lo que rigen todas las actuaciones asistenciales y llevan a cabo los enfermeros, donde prima tanto el respeto y la dignidad del paciente como su seguridad clínica. Según lo afirmado por Watson, el cuidado humanizado se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma a través de la relación que ayuda y confianza a la personalidad de cuidador profesional. El cuidado humanizado necesita de un compromiso por parte de los profesionales de salud, el cual requiere cada persona, sea sano o enfermo, para mejorar su calidad de vida. El enfermero enfrenta situaciones críticas con dilemas complejos, recordando que la práctica social, nuestra profesión, es ante todo una labor humanitaria. Comprende un sistema de valores y la búsqueda de conocimientos que definen la forma de pensar y actuar del enfermero. La bioética se hace evidente en la medida que ésta aplica en las situaciones clínicas para mejorar la calidad asistencial, introduciendo en consecuencia los valores morales, éticos, respeto, dignidad al ser humano durante toda la práctica clínica, también en situaciones sociales y de investigación. Como conclusión, es importante incluir en nuestros planes de estudio de la carrera de enfermería y licenciatura en enfermería materias como bioética, dado que el profesional de la salud abandonará una mirada desde el modelo biologicista paternalista, incorporando el cuidado humanizado, la atención del sujeto de atención como ser humano inviolable y poseedor de autonomía en la toma de decisiones. Para repasar las ideas principales. Desafíos actuales en el campo de la salud. El enfermero enfrenta diferentes situaciones críticas con dilemas complejos, recordando que la práctica social de nuestra profesión es ante todo una labor humanitaria. Comprende un sistema de valores y la búsqueda de conocimiento. Como idea número 2, la formación de bioética en nuestros planes de estudio. La enseñanza de la bioética se considera un espacio integrador
dentro del plan de estudio de la materia de las áreas específicas con pasantías comunitarias o hospitalarias de las áreas de cuidado especializado, investigación y gestión de cuidado. Idea número 3, la mirada de los estudiantes de enfermería. El cuidado del paciente es la base de las actuaciones. Por eso la bioética se hace evidente en la medida que ésta se aplica en situaciones clínicas, como mejorar la calidad asistencial, introduciendo los valores morales y éticos, respeto, dignidad al ser humano. Como última idea, cuarta, nuevos desafíos. Watson afirma que la humanización del cuidado se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma. El cuidado humanizado necesita un compromiso ético por parte de los profesionales de la salud, el cual requiere que cada persona sea sana o enferma para mejorar su calidad de vida. Aún tenemos el desafío de que los planes de estudio sigan introduciendo materias con estos nombres, materias como bioética. A continuación dejo mis datos de contacto. Muy buenas tardes, es para nosotros un verdadero placer poder participar de este cuarto Congreso Internacional de Educación en Enfermería, denominado Empoderamiento Latinoamericano en la Gestión Integral del Cuidado, organizado por la Red Latinoamericana de Educación en Enfermería, RELEDEN, conjuntamente con la Universidad Andrés Bello, en su modalidad híbrida con la sede presencial en el país de El Salvador. En este momento voy a pasar a presentar nuestra ponencia derivada de una investigación realizada en el contexto de la vinculación con la sociedad, que es una de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior y que se desarrolla conjuntamente con los estudiantes. Nuestra investigación se denomina Fortalecimiento de la atención a la familia y comunidad desde el accionar de enfermería. Y para ello, en primera instancia, me permito presentar a mi equipo de trabajo, la doctora María Soledad Carrión Cabrera, psicóloga clínica, la magíster Denny Caridad Ayora Apolo y mi persona, Diana Marisela Boleduma, todas docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Loja. Como había mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo es precisamente vincular el accionar de los estudiantes de enfermería, estudiantes y docentes de enfermería, con la comunidad en las cuales desarrollan sus prácticas asistenciales. Y en este contexto, pues la presente investigación tuvo como finalidad promover acciones de enfermería enfocadas en la atención sanitaria, promoción de la salud, prevención de enfermedades y organización de la comunidad en las unidades del primer nivel de atención. Para entrar un poco en contexto, es importante mencionar que la familia constituye un pilar fundamental en los procesos de salud de enfermedad de los individuos, pues todo lo que ocurre dentro del núcleo familiar afecta de manera positiva o negativa a los miembros que la componen. Y es por ello que surge la necesidad de ofrecer un cuidado adaptado a las realidades de cada una de las comunidades en las cuales se desenvuelven estas familias. Trabajar no solamente con el individuo que presenta un riesgo, que presenta una patología, sino también involucrar a su núcleo familiar para que puedan aportar en la recuperación, en el tratamiento de este paciente y también obviamente a la comunidad en la cual se inserta este usuario. Es así que el profesional de enfermería debe dotar de la información y orientación apropiada a la familia y incluir la participación de la comunidad con miras a mejorar su calidad de vida, sobre todo considerando el perfil epidemiológico preocupante que hoy en día se manifiesta a nivel mundial, latinoamericano y local, en donde las enfermedades crónico-degenerativas son las que ocupan los primeros puestos y precisamente estos pacientes demandan de un apoyo de la familia para poder continuar con su tratamiento, pero sin dejar de lado otros padecimientos clínicos que también requieren atención y que esta atención debe priorizarse en el primer nivel, en las unidades de primer nivel. Para ello hemos trabajado con la siguiente metodología. Es un estudio cualitativo que se trabajó bajo un enfoque de investigación-acción participativa y para ello, pues, indispensablemente contamos con la metodología de marco lógico, a través del cual se construyó un árbol de problemas con la participación de la comunidad, quienes desde sus realidades pudieron identificar las necesidades más importantes y que estaban afectando su salud, ¿no? Así como la de sus familias. A partir de este árbol de problemas se construyó un árbol de objetivos dentro del cual se plantearon las actividades prioritarias que daban solución
o intentaban dar solución a estas problemáticas que se identificaron. También se contó con una matriz de actores y sectores que involucraban a los principales participantes en toda esta metodología de trabajo. El área de estudio la constituyeron 8 centros de salud de los diferentes establecimientos en los cuales los estudiantes de la carrera de enfermería realizan sus prácticas asistenciales en el área familiar y comunitaria. Por lo tanto, nuestra población objetivo fueron precisamente los usuarios que acuden a la consulta, las familias que fueron captadas en la comunidad y obviamente las comunidades, ¿no? De esta forma se trabajó en 4 aspectos fundamentales. Por un lado, la atención integral a los usuarios por ciclos de vida, también actividades de promoción de la salud, actividades de prevención de enfermedades y el fortalecimiento de la organización comunitaria. A partir de esta metodología de trabajo, recalcando que es un proyecto de vinculación en donde se insertan al trabajo con la comunidad, se obtuvieron los principales 4 resultados que están en coherencia con los objetivos planteados. En primera instancia, uno de los resultados obtenidos fue el mejorar la captación y la atención sanitaria, así como también su impacto en las coberturas en los diferentes programas que maneja el Ministerio de Salud Pública. Para ello, se atendieron en el primer año a más de 14.619 usuarios en los 8 centros de salud en los cuales se trabajó con los estudiantes. Otro de los objetivos alcanzados fue la captación de los pacientes en condición prioritaria o condición de vulnerabilidad a través de las visitas domiciliarias y con la estrategia de georreferenciación para poder captar y dar seguimiento a estos pacientes con el objetivo de prevenir las complicaciones derivadas de las patologías que ya estaban instauradas o aquellas personas que se encontraban en riesgo, pues poder evitar el aparecimiento de alguna condición clínica. Un tercer objetivo alcanzado fueron la promoción y la prevención. Y en este contexto se realizaron actividades tanto intra como extramurales, como charlas educativas, conferencias, carteles, talleres, casas abiertas y ferias de la salud, con el objetivo de dotar de la información necesaria a los usuarios y a sus familias para que puedan desarrollar fortalezas en el autocuidado y así poder trabajar en la disminución de sus riesgos a los cuales se encuentran expuestos o aquellas personas que ya tienen un diagnóstico instaurado, pues poder evitar complicaciones derivadas de esas patologías. Sobre todo aquí se trabajó con aquellos pacientes que padecen alguna condición crónico-degenerativa en los cuales pues la adherencia terapéutica, el cuidado de la salud son los principales problemas en los cuales nos encontramos y por lo tanto estas actividades educativas permiten fortalecer estos 2 aspectos importantes. Un cuarto resultado alcanzado fue el lograr la participación comunitaria y con ello pues se consiguió reactivar y o conformar los comités locales de salud en cada una de las comunidades, así como también la organización de los grupos de apoyo con los cuales se trabaja a través de la participación de los adultos mayores, pacientes crónicos, adolescentes, embarazadas. Y dentro de estos grupos de apoyo lo que se realizan son actividades educativas y este trabajo colaborativo permite intercambiar experiencias para poder lograr una actitud mucho más resiliente de los pacientes que tienen algún padecimiento clínico o alguna condición que requiere la intervención oportuna. A partir de estos resultados, llegamos a las siguientes conclusiones. En primera instancia, la participación de enfermería en la atención sanitaria, sobre todo en el primer nivel de atención, representa un pilar fundamental para poder organizar todas estas actividades y con ello, pues, evidentemente mejorar las coberturas en cada uno de los programas que se manejan. Otra de las conclusiones es que es realmente importante el poder captar a los pacientes en cada uno de sus domicilios, porque muchas de las veces ocurre que estos pacientes se encuentran con algún padecimiento crónico y alguna otra condición que los torna vulnerables y como no pueden acercarse a las unidades de salud, pues su condición se torna mucho más crítica. Y en este sentido, pues resulta indispensable estas actividades de acercamiento a sus domicilios para poder captarlos y derivarlos con los especialistas respectivos. Otra de las conclusiones a las que se llevó es que las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades resultan importantes si se quiere fortalecer y fomentar el autocuidado en los individuos, las familias y, por supuesto, en la comunidad en general.
Y finalmente, pues la participación comunitaria permite que las personas formen parte de la identificación de sus necesidades, así como también sean actores de su propio desarrollo local. Y en este sentido, pues el formar estos grupos de apoyo y fortalecer los comités locales de salud nos orienta hacia la consecución de estos objetivos. Como recomendaciones que se derivan de este trabajo es que es importante reconocer las actividades de enfermería, sobre todo en el ámbito familiar y comunitario. Precisamente si consideramos que el primer nivel de atención corresponde a la puerta de entrada del Sistema Nacional de Salud y es en donde se debería resolver más del 80% de las necesidades de la población y por lo tanto el trabajo conjunto y el papel fundamental que cumple enfermería resulta importante al momento de dar atención a aquellos pacientes que lo requieren, identificando oportunamente algún riesgo, alguna condición clínica que requiere seguimiento. Otra de las recomendaciones es que se continúen trabajando bajo la metodología de marco lógico, lo cual permitirá trabajar desde las realidades de las comunidades y conjuntamente con ellos plantear alternativas en las cuales puedan ser los participantes activos y los actores claves dentro de estas actividades. Muchísimas gracias por la atención prestada. Aquí pueden observar mis contactos para poder seguir trabajando en el ámbito de la enfermería familiar y comunitaria y fortalecer esta área dentro de la profesión. Hola a todos, desde el corazón de América del Sur, Paraguay, les saluda el licenciado Amílcar Aguinagalde. Primeramente, agradecerle a los directivos del Cuarto Congreso Internacional de Educación en Enfermería por aceptar la presentación de este trabajo que lleva por nombre Estrategias didácticas para el logro del aprendizaje en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, que fue realizada por un grupo de docentes y egresados conformado por la magíster Cintia Lorenza Paiva, magíster Mirta Elizabeth Sánchez Godoy, el licenciado Julio Daniel Garcete y quien les habla como autor principal el licenciado Amílcar Aguinagalde Aquino. Esta investigación tuvo por objetivo describir las estrategias didácticas implementadas por los docentes para el logro del aprendizaje en estudiantes de grado en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Universidad Nacional de Asunción, filial Coronel Oviedo. En cuanto a los objetivos específicos, conocer los datos demográficos de los docentes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, identificar las estrategias de activación que aplican los docentes para el logro del aprendizaje, determinar las estrategias de organización de la información que implementan los docentes como estrategias de enseñanza-aprendizaje y describir las estrategias de evaluación y retroalimentación que utilizan los docentes en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, filial Coronel Oviedo. Es bien sabido que los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones de educación superior se pueden enriquecer tanto teórica y metodológicamente con el fin de que los estudiantes comprendan las intervenciones del facilitador en relación con las situaciones didácticas y con el contexto de interacción de todos en la clase. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Es decir, se denomina estrategias didácticas a todo acto favorecedor del aprendizaje. Ahora bien, dentro del contexto de la enseñanza, estos actos se traducen en aquellas habilidades de los docentes para dirigir el aprendizaje de sus estudiantes. En el contexto específico de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, la carrera de licenciatura en enfermería, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como eje las competencias de cada asignatura distribuidas en áreas científicas de formación básica, profesional, humanística y complementaria para un total de 51 asignaturas repartidas en 10 semestres, 5 años de estudio. Esta investigación fue de tipo observacional, enfoque cuantitativa, descriptivo de corte transversal, que se llevó a cabo en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción, filial Coronel Oviedo. La población estuvo conformada por 38 docentes, catedráticos y se utilizó una muestra censal. En cuanto al método de recolección de datos, se utilizó una encuesta mediante un cuestionario autoadministrado a través de un formulario de Google Form que se estructuró en dos secciones. La primera, que incluyó los datos sociodemográficos,
Y la segunda, el contenido principal, que constaba de 20 enunciados, cada uno con 5 opciones de respuestas para evaluar el grado de acuerdo o desacuerdo. En cuanto a las variables, se incluyeron los datos sociodemográficos, las estrategias de activación, las estrategias de organización, las estrategias de evaluación y retroalimentación. El análisis de la información fue de naturaleza cuantitativa, que fueron procesados en Excel 2021 y el estadístico de SPSS. En cuanto a las consideraciones éticas, la investigación tuvo en cuenta los 3 principios fundamentales de beneficencia, justicia y respeto. El trabajo realizado se encontró que el 89% de los docentes en aula implementan estrategias en forma favorable, enfatizan el uso de estrategias relacionadas con los objetivos, los organizadores previos para indagar sobre el conocimiento de los estudiantes y en menor medida emplean señalizadores con el fin de orientar y guiar la atención hacia la identificación de la información principal. El estudio se compara con el realizado por Ochoa Camac en el Perú, quien evidenció que los docentes poseen estrategias de activación medianamente favorables. En cuanto a las estrategias de organización de la información, el 89% de los docentes utilizan estrategias que favorecen el logro de los aprendizajes. Entre estas estrategias se destacan la creación de vínculos entre los contenidos o los conocimientos previos y la nueva información a aprender. Además, se promueve el uso de conocimientos adquiridos en trabajos anteriores para la resolución de nuevos problemas planteados. Por su parte, García Ladrón de Guevara, en Colombia, afirma que el docente debe fomentar en el estudio de enfermería el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y reflexivo y propositivo. Esto implica configurar el conocimiento a través de trabajos prácticos, la investigación, el resumen, el análisis y la búsqueda de soluciones para los problemas de salud de la población. En cuanto a las estrategias de evaluación, en esta investigación se pudo evidenciar que los docentes lo implementan de manera favorable. En cuanto a las estrategias de retroalimentación, se observó que el 53% de los docentes los aplican de forma favorable. Esto difiere de lo encontrado por Ochoa Camac, quien evidenció que los docentes implementan la estrategia de evaluación dentro del aula de manera medianamente favorable. Por su parte, García Ladrón de Guevara afirma que las estrategias de enseñanza deben procurar que el estudiante se apropie y construya su propio saber mediante la resolución de casos clínicos reales y la realización de prácticas que le permitan adquirir habilidades comunicativas. En conclusión, esta investigación pudo concluir que los datos sociodemográficos de los docentes encuestados mostraron una edad que oscila entre los 32 y 80 años de edad, con un promedio de 46.5 años. La mayoría de ellas son mujeres y poseen un título de licenciatura en enfermería. Además, la mayoría son encargados de cátedra y cuentan con entre 16 y 20 años de experiencia docente. En cuanto a las estrategias de activación, implementan de forma favorable las estrategias, resaltando principalmente que dan a conocer los logros del aprendizaje, brindan una breve introducción al tema, buscan los conocimientos previos de los estudiantes y su motivación para iniciar la clase. En cuanto a las estrategias de organización, la mayoría de los docentes lo implementan de forma favorable, en donde docentes y estudiantes trabajan de forma articulada y así logra un aprendizaje de una forma positiva. En cuanto a las estrategias de evaluación y retroalimentación, la mayoría de los docentes implementan estrategias de evaluación favorable con un enfoque de competencias. Más de la mitad de la muestra implementan estrategias de retroalimentación que son favorables para el logro del aprendizaje. En cuanto a las recomendaciones,
La primera recomendación es promover la diversidad de los enfoques a partir de la diversidad de edades que cuentan los docentes y las experiencias en la formación de enfermeros. Es importante en este caso la colaboración que puedan tener maestros de distintos niveles de experiencia que puede añadir un nuevo aspecto en el proceso de aprendizaje. También recomendamos el uso de las TIC, que se debe incorporar principalmente como organizadores de contenidos y la colaboración entre profesores y estudiantes. También el intercambio de buenas prácticas, fomentar el intercambio de buenas prácticas entre docentes que puede difundir prácticas efectivas y utilizar nuevas estrategias que han demostrado ser exitosas en otros contextos. Y una última recomendación, fortalecer la retroalimentación. Esto proporcionará a los docentes, principalmente a través de la capacitación adicional en técnicas efectivas de retroalimentación, que puede aumentar la proporción de docentes que implementan exitosamente estas estrategias de retroalimentación que puedan favorecer el proceso de aprendizaje. Estas son algunas referencias que se han utilizado para la realización de esta investigación y me gustaría cerrar esta ponencia con una frase que nos dejó la madre de la enfermería moderna, Florence Nightingale, quien decía: educar no es enseñar al hombre a saber, sino a hacer. Si pudiéramos ser educados dejando al margen lo que la gente piensa o deje de pensar, y teniendo en cuenta solo lo que en principio es bueno o malo, qué diferente sería todo. Bien, agradecerles nuevamente. Estos son algunos datos de mi contacto. Si ustedes precisan comunicarse conmigo, me pueden encontrar en estos lugares. Muchas gracias por su atención.